Hola a toda la comunidad de Economía en Simple, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una muy buena semana, ya quedan menos para el 18, quedan un par de días, así que se viene bien bueno. Hoy día vamos a tener un live bien bueno, va a estar súper entretenido, vamos a tener al fundador del movimiento Banco Central Autónomo, que es, aquí de hecho aquí se inició, que es Andrés Larraín, que es ingeniero civil. Ahí, bueno, ahí le vamos a dar el espacio para presentarse, le vamos a mandar la invitación para que se conecte. Puedes conectarte, te mandé la invitación recién, te debería aparecer ahí abajito y te apareció Hola, finalmente. Hola Andrés, muchísimo gusto. ¿se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, gracias Felipe por la invitación. Qué bueno, muchísimas gracias Andrea a ti por aceptar la invitación. Bueno, primero cuéntanos quién eres tú, qué haces y cómo nació Banco Central Autónomo. Bueno, soy ingeniero civil, tengo 38 años. No me dedico al mundo de las finanzas, todo el mundo cree que vengo del mundo como bancario o de grupos de inversión o algo así. No, no es pero sí me dedico a temas de políticas públicas y para mí es muy relevante el tema institucional, ¿ya? Ya. Como que creo que para que un país sea un país desarrollado, eh, tiene que contar con instituciones sólidas, no puede basar su desarrollo en carismas personales, digamos, que es Claro. una característica muy propia de los países latinoamericanos, que es como centrarse en el carisma del líder y no en la solvencia de la institución. Y dentro de esa lógica de buscar instituciones sólidas, el Banco Central chileno debe ser la institución pública más sólida del país. Es una institución no solo prestigiosa a nivel internacional, como ninguna otra institución pública en el país, sino que también es una institución que ha entregado elementos súper valorables dentro del desarrollo chileno. Yo sé que se le cuelgan un montón de elementos que no son propios del Banco Central, pero en lo propio del Banco Central ha tenido un desempeño súper alto. Si toda la institucionalidad pública se hubiera comportado como el Banco Central, probablemente el país estaría en mucho mejor pie. Claro. Eh, y entonces creímos que en un momento en que hubo un cuestionamiento de ciertos sectores, que, que otros grupos lo miraron muy en menos, pero nosotros, por estar más como con pie en la calle, por decirlo de alguna forma, sabíamos que iban a ser sectores que iban a ser bien preponderantes en esta discusión constitucional y creímos que era necesario defender el Banco Central. Eh, pero no solo defender el Banco Central, sino que desde el Banco Central tratar de reflejar cómo debiese empezar a funcionar la institucionalidad pública en Chile en general. O sea, ojalá que muchas instituciones eh, públicas chilenas eh, tuvieran el desempeño profesional que tiene el Banco Central, que contara que cuando los ingenieros comerciales, los economistas estén saliendo de la universidad, el Banco Central sea su primera opción, de las mejores universidades. Eso pasa muy poco en los organismos públicos. O sea que el Banco Central tiene capacidad selectiva de profesionales, cuenta con profesionales top, o sea, venir del Banco Central es como prestigioso, Ya da un prestigio ser del Banco Central, ya mucho, lo vemos de nuestros grandes economistas, los más conocidos. mucho, y en Chile y en el extranjero, y eso no pasa en otras instituciones públicas. Entonces, ¿cómo desde el Banco Central generamos que es esa misma lógica pública de tener trabajadores de excelencia, súper profesionalizados? El Banco Central chileno en los 30 años de autonomía, 32 ya, nunca tenía una noticia de cuoteo político. Claro. Algunos hablan un poco que los consejeros, pero bueno, pero así que tú digas, oye, es que hay un partido que tiene tomado el Banco Central y que está lleno de operadores políticos en todos los cargos operativos, Ujú. yo nunca lo he escuchado. Se intentaron Eh, tomar el Banco Central, pero eso ya es sí, otra cosa. pero otra cosa, pero mira, cuando tú hablas, ponte tú de otros servicios públicos, ponte tú hablas para ir al caso más emblemático, que es lo, perdón, se me fue en estos mismos momentos, pero todo el Sename, todos hablan de que determinado partido político tenía todo cuoteado, tenía todos los directores de los centros, tenía montones de operadores políticos al interior del Sename. Entonces, nunca he escuchado algo así del Banco Central. Tú nunca he escuchado que no, que te privilegian para entrar como economista del Banco Central porque tú eres de determinado partido político. Eso es, nunca se ha escuchado. Y Nunca ha sido así. eso habla de una institucionalidad que ha logrado
profesionalizarse más allá de los cuoteos de turno. ¿Ya? Ujú. Y eso, y ha logrado ser atractiva para buenos profesionales y ha logrado muchas cosas que son muy virtuosas y que deberían replicarse en otras instituciones públicas. Entonces, defender un poco ciertos elementos de la obra del Banco Central y también desde el Banco Central empezar a permear otra institucionalidad pública para que funcione, para llevar la institucionalidad pública a otro estándar. En Chile tenemos muchas necesidades y para eso necesitamos un mejor Estado, ¿ya? Y eso Claro. es súper relevante. Y creo que esa discusión nos ha estado dando en Chile. Ujú. De, Claro, de se ha que, dado mucha pelea chica en ese sentido. es Como, que la discusión sí, es que suele más o ser, menos Estado. sí, esa es la discusión, más o menos Estado. Y nadie discute sobre mejor Estado. Ujú. Independiente que sea más grande o más chico, que es una discusión que podemos tener, y yo encuentro súper válida la discusión. Yo Ujú. tengo una posición, pero independiente de eso, Buena sea más política. grande o sea más chico, que tiene que ser mejor. Ya El tiene que debate, entregar claro, el mejores, debate tiene que ser otro, en el fondo. tiene que entregar mejores servicios públicos. No es que tenga que ser otro, si O sea, en el sentido de que, el otro debate también se tiene que dar, sí, más o menos, pero también se tiene que dar en paralelo, como coordinadamente también mejor Estado, ¿cachai? O claro, sea, en el sentido como el tema de la preponderancia del debate. A eso yo, voy. yo, yo creo que tienen que ser paralelos, o Ujú. sea, no es que sea uno o el otro debate, sino que tienen que ser en paralelo. Ya, Podemos tener más Estado, sí, pero tiene que ser mejor también, no solo tener más Estado por tener más Estado, ¿cachai? claro. Ya, y el Banco Central yo creo que ha logrado un poco eso. Eh, eh, ha logrado ser un mejor Estado. Y eso yo creo que es súper eh, relevante para la discusión. No, y los hechos lo marcan de todas formas. Desde que se declaró su autonomía desde 1989, ha dado bastante de qué hablar, partiendo de una inflación de más del 20%, Mucho más. más de eso, y haber llegado finalmente a la meta del 3% O sea, durante los 2000, Chile antes de la gran recesión, y después de la gran recesión y la deflación del 2009, volver a estar muy cerca de la meta. Yo creo que eso habla muy bien de lo que se han cumplido los objetivos del Banco Central en el fondo, y eso también ha generado cierta estabilidad macroeconómica por el lado monetario al menos, y financiero. mira, hay dos cosas como ya entrando como más de lleno al tema económico. Ujú, Eh, lo primero, Chile antes del 89, antes de que fuera autónomo de facto el banco, o sea, realmente autónomo, ujú. eh, la inflación promedio de Chile en los 50 años anteriores fue de 47,5%. Sí, O sea, inflación es cercana al 50% promedio al año. Es muy alta, ¿ya? Hoy en día estamos en un colapso porque estamos teniendo inflación interanual de un 13-14%. Imagínense con 50% todos los años. claro. Un Eso, poco lo que eso, vi en Argentina. un poco lo que vive Argentina. Eso como desde muchas perspectivas la sociedad no le permite desarrollarse. Desde una perspectiva, y quiero llegar al final del relato a la perspectiva más relevante, pero desde una perspectiva, yo emprendedor, estoy pensando en una señora que está poniendo un local, una pastelería, no estoy pensando en un gran empresario. Claro. ¿Qué capacidad de proyectarme tengo si es que, no sé, los insumos suben 50% al año en promedio? Se me sube. Yo trabajo con muchos microemprendedores, están muy colapsados en estos momentos con una inflación de un 14, se les descoordina todo. Son gente Claro. que no tiene flujo, no tiene espaldas de caja como para poder soportar volatilidad Se en los cambia precios tan las alta. expectativas completamente. Entonces te mata cualquier opción de emprendimiento, de competitividad económica. Ujú. Y también un tema súper relevante es que eh, no existe ningún país en el mundo que se haya desarrollado con una moneda inestable. O sea, la estabilidad de la moneda genera que el país sea atractivo en términos económicos. O sea, hoy en Chile, con una inflación de un 14%, hay mucha gente que si yo le deposito 1 millón de pesos a una persona, que es una cantidad súper alta, tú estás pensando qué hacer con ese millón, porque no lo quieres tener, porque ni siquiera 3 días, porque tú sientes que es muy volátil. Es como un tema como de guata, no estoy hablando de un tema numérico, sino que estoy hablando de un tema de guata, como de la sensación que se genera. Tener Ujú. una moneda estable te permite tener un marco donde desarrollarte que sea eh, que sea como propicio para alcanzar ese desarrollo. ¿Por qué? Porque
eso hace que si es que tú me vas a pagar algo, yo te lo pida en pesos. Si yo te Ujú. presto plata a ti, tú te la presto en pesos, no te la presto en dólares. Claro. En Argentina tú te la prestas en dólares, Ujú. porque nadie confía en la moneda. O sea, es un papel que no genera confianza, y tú necesitas una Claro. moneda que genere confianza. Bueno, hoy día Venezuela ya está transitando al dólar también, de manera involuntaria, pero a la larga Claro, cae en lo mismo al final, lo, por lo- esa lo potente, inestabilidad. lo potente es que esa moneda que genera confianza es porque un país genera confianza. Claro. Entonces, Chile durante 30 años tuvo ese milagro, que era que en términos macroeconómicos era un país confiable. Y eso es lo que el Banco Central fue como el guardián de eso, y yo creo que fue muy exitoso, ¿ya? Independiente Claro. que el Banco Central se puede modernizar y hay una serie de elementos, estamos en el siglo XXI, esto se hizo a finales del siglo XX, hay mucha agua bajo el puente en términos de política monetaria, que todo eso lo podemos conversar, pero fue un guardián muy exitoso de la confiabilidad sobre la economía chilena. Y eso sentido, generalmente las críticas que se le hacen al Banco Central son más sobre la política fiscal que sobre la política monetaria, que es la que maneja el Banco Central. Entonces, yo creo que en términos generales estamos hablando de una institución que de 1 a 7 aprueba, y aprueba con muy buena nota, aprobará con un 6,5. O sea, Claro. quizás no un 7, pero aprobará con un 6,5. Yo no sé qué otro organismo público aprobará con sobre 5, ¿ya? Quizás el Quizás CERVEL, poco, ¿ya? claro. Pero no mucho más en los últimos 30 años. O sea, no estamos hablando de una aprobación con un 4,1, estamos hablando de una aprobación sobresaliente. Entonces, en ese sentido, como para responder tu pregunta inicial, para nosotros era importante eh, poner este tema en tapete. Era un tema que estaba muy subterráneo y estaba muy quitado de bulla, y a nosotros nos generó la sensación de que cuando está muy quitado de bulla, permite que se instalen muchos mitos. Y nosotros decíamos, los mitos hay que cortarlos de tajo. Esa fue como nuestra idea. Los mitos Claro. no podemos dejarlos crecer, hay que atacarlos cuando están formándose. Porque empezamos a ver ciertos mitos, que el Banco Central era el causante del estancamiento del crecimiento estructural de Chile, y una serie de mitos, documentos de López, poco serios, pero empezamos a verlos y empezamos a decir, no, ojo, acá estos mitos hay que ir a derribarlos de plano, y hay que hacer una campaña que permita, en el marco del proceso constituyente, esto lo iniciamos antes de la elección de constituyentes, pero que permita al Banco Central informar seria. Eso como grandes rasgos. Claro. Sí, y en el fondo, y ahí quiero rescatar un poco lo que comentaste de OPEs, que es, por lo general, la opinión que se le critica, o al menos lo que más se le puede criticar, tiene un poco que ver con su visión respecto del rol del Banco Central, porque me recuerdo bien en 2020, ellos pedían así como la idea de que olvidémonos de que el Banco Central se fije en la inflación total, lo vemos después se arregla. Y eso es el marco de una idea de que el Banco Central financiara directamente al gobierno, digamos así, en mercado primario, emitimos bono directo, de manera simple, quizás burda, imprimimos billetes nomás. Mira, Después vemos cómo resolver la inflación, pero lo primero es como que la gente tenga plata. eh, Después, sin ninguna base técnica de fondo también. Y otros que mira, criticaban la autonomía del Banco Central por ser como, entre comillas, aislado de la realidad, cuando el Banco Central de alguna forma ha sido el que ha hecho lo posible para que la realidad sea mejor y no peor. O al menos desde la perspectiva más pesimista, que no sea tan malo como se podría estar. Como quizá con una perspectiva de desórdenes fiscales. mira, o sea, de las líneas de crítica del Banco Central, como respondiendo un poco como esta crítica como que va como sobre que el Banco Central tiene un solo foco, que es inflacionario, como una crítica. Claro. Esas críticas surgen un poco con una nostalgia en los modelos propios de los años 50 y 60, donde los bancos centrales en el mundo eran bancos centrales mucho más desarrollistas, que participaban mucho más de la política del desarrollo, y se metían mucho más en líneas fiscales, ¿ya? Sí. Que fue lo que vino a atacar la lógica de los bancos centrales autónomos. Los bancos centrales autónomos, la teoría es de finales de los años 70, y la implementación masiva es en los años 80 y finales de los años 80. Previo a eso, previo a los años 80, el único banco central autónomo de la historia del mundo era el alemán, ¿ya? Sí. Y en base al éxito alemán, porque los otros países tenían alta inflación,
fue que los otros países empezaron a copiar este modelo autónomo que empezó a tener bases teóricas a finales de los años 70 y al principio de los años 80 se empezó. Entonces, vino, la autonomía de los bancos centrales como que en el fondo vino a responder al fracaso de estos bancos como tan alineados con la política fiscal y con la línea de desarrollo. ¿Por qué? Porque crean inflación. Claro. Entonces, evidentemente, el Banco Central Autónomo es un modelo que su primera meta es contener la inflación. Y acá, déjame hacer un punto. Y los críticos decían, pero oye, si la inflación ya es un tema del pasado. Nosotros tenemos guardados varios tweets de varios críticos de principio del 2021 cuando decían, oye, la inflación ya no es tema. Ya está superada. Entonces, vamos por otros temas. Y nosotros siempre dijimos, ojo, la inflación no es tema porque está controlada, porque precisamente hay una institución encargada de controlarla. El día que se descuide, se puede, y como que el tiempo nos fue dando la razón, ¿ya? La inflación no es un tema que esté superado en la humanidad. Es un tema que puede estar controlado porque ya hemos encontrado un mecanismo que lo controla cuando ese mecanismo realmente está pendiente de controlarlo, ¿ya? Claro, y también dependiendo de los ciclos. Sí. Y segundo tema, si bien el foco inflacionario o las metas de inflación, el foco inflacionario, voy a decirlo más, y que a finales de los años 80 se impuso muy fuerte y empezó como a dejar de lado este mandato dual y todos los mandatos como pro crecimiento, ya. Efectivamente, la década de los 90 fue como foco inflacionario. Pero desde que se instalaron los esquemas de inflación, que son una forma en que operan los bancos centrales, que Chile lo instaló a principios de los 2000 y que en el mundo se empezaron a instalar durante los 90, pero muy pioneramente, y recién ahora están como masificados. Las metas de inflación se preocupan de dos cosas, de la inflación presente y la inflación futura. Y yo para preocuparme de la inflación futura, tengo que estar pendiente del desempleo actual. El desempleo actual me va a repercutir en la inflación futura. Entonces, eso de que los bancos centrales no les importa el empleo, de por lo menos hace 20 años ya dejó de ser así. O sea, les importa el desempleo porque es su inflación futura, ¿ya? Claro. Segundo, hoy en día ya los últimos 5, esto es mucho más contingente, mucho más nuevo, también les importa la sustentabilidad medioambiental, ¿ya? Los críticos dicen, ¿pero qué le importa al Banco Central cuidar arbolitos? Muy peyorativamente. Sí, le importa, porque el marco medioambiental marca la posibilidad del PIB potencial futuro. Entonces yo sí que destruyo todo el medio ambiente y lo decapito todo, bueno, en 15 años no voy a tener nada de donde obtener materias primas, ¿ya? Entonces, claro, no tengo capital para inversiones, ¿qué voy a invertir básicamente? Ya, entonces el Banco Central le importa generar o sea, ¿qué quiero decir? Que distintas variables han ido influyendo en los modelos en términos de que repercuten, porque el Banco Central no está pensando de aquí a un año, nomás está pensando de aquí a un año, pero también a 5 y también a 10, o sea, como que tiene una mirada de política monetaria, las miradas de política monetaria son un poco más a largo plazo. Entonces, los bancos centrales han ido incorporando eso. Pero no lo han ido incorporando, como les gustaría a algunos, como con una lógica como te abro entonces la billetera fiscal, sino que lo han ido incorporando como un input en sus modelos, pero sin descuidar la inflación, entendiendo que la inflación es su primer mandato, porque ellos son los encargados de tener moneda robusta, o sea, de temas de política monetaria y no de temas de política fiscal. Entonces, a grandes rasgos, lo que quiero decir, Felipe, es que primero, esa lógica como cincuentera, sesentera está completamente obsoleta. Y segundo, decir que hoy en día solo se preocupan de inflación también no es cierto, ¿ya? Entonces, es como este concepto que nosotros tratamos de traspasarle un poco a la convención y que hemos estado tratando de instalar, de explicar un poco que el banco no solo se preocupa de la inflación, pero sí su principal objetivo es la inflación, claro, pero con una lógica del siglo XXI y no con una lógica del siglo XX, que es un poco esta lógica de el Estado empresario, y dentro del Estado empresario incluye el financiamiento a través de la emisión. Andrés, entonces, ¿sí? Creo que te caíste. Ahí sí, ahí volviste. Ahí volví, ya, perdón. Tranquilo. Pero estaba en el tema de que, claro, al final, de que no es solamente inflación el término del rol del Banco Central. No, o sea, es el principal. Claro, pero principal, pero distinto es que sea el único. Claro, pero no sé si es que es el único, pero tiene otras consideraciones. Y ahora, hay un tema que pasa súper subterráneo, pero que
que los correctos pagos internos y externos, ese tema que es el principal pilar de la sustentabilidad financiera, es súper relevante. O sea, el Banco Central ha aportado mucho a que Chile tenga un mercado de capitales mucho más profundo que lo que tenía hace 30 años, ¿ya? Y un mercado de capitales profundo permiten que lo traspase un poco como en términos más ciudadanos, porque hablan, un mercado de capitales profundo, eso solo le importa a los grandes inversionistas. No, un mercado de capitales profundo permite que si es que tú tienes una pyme, puedas ir a un banco, pedir un crédito por 30, 40 millones de pesos, para tratar de tener utilidades que te permitan pagar ese crédito y ir creciendo. Y quizás si que no tuvieras la opción de tener ese crédito en el banco, o fuera muy difícil tenerlo, muchas empresas no se podrían generar. Muchos ciudadanos no podrían tener casa, que es un tema que ya estamos empezando a tener. Cuando tú tienes un mercado profundo, es súper democrático, porque hace que la gente que pueda acceder al mercado de capitales sea mucha más. ¿Ya? Claro, mayor acceso al crédito, producto de que al final hay mayor liquidez Sí. y por tanto de alguna u otra forma menor exigencia. O Y también exigencias que sean más accesibles para la gente. Y también más ahorro, y desde la perspectiva del Banco Central, es velar porque los créditos se paguen, eso hace que el sistema financiero funcione mejor. Pero lo que quiero decir es que democratiza, o sea, una sociedad que solo el 5% puede acceder al crédito es menos democrática en términos de posibilidad económica que una sociedad que el 25%. Y quizás Chile no llegó al 100%, nunca llegó al 100%, pero iba en crecimiento. Estos últimos años recién nos hemos retraído por toda la cuestión de los retiros, que destruyó el mercado de capital y una serie de elementos, pero íbamos como en crecimiento. Cada vez más gente podía acceder al crédito. Y quiero hablar de crédito en términos sanos. No estoy pensando en la casa de retail que te endeuda a 40 cuotas por un televisor. Estoy pensando en la pyme que pide un crédito capital para poder emprender, en la persona que pide un crédito para poder tener una casa, que son créditos que en el fondo son inversión de emprendimiento y ahorro. O sea, la casa es el principal medio de ahorro de los chilenos. Entonces, un mercado de capitales profundo es muy relevante para el desarrollo del país y para el desarrollo de los ciudadanos. Y eso también lo ve el Banco Central. Y lo estaba haciendo bien. El mercado de capital en Chile se había profundizado y se había democratizado bastante. No todo lo que nos gustaría, pero iba en ese camino. ¿Ya? Claro. Es un camino de más largo plazo. Sí, o sea, nadie va a tener un mercado de capitales profundo y democrático en 30 años. O sea, eso cuesta entender. De repente hay cosas que tardan 100 años, pero iban en ese camino. Es como que la senda estaba hacia allá, ¿cachai? Independiente que podríamos haber buscado estímulos para acelerar un poco el camino, pero al revés, como que siento que se retrocedió y eso para mí es súper perjudicial, digamos. Claro, y en ese sentido yo creo un poco la idea de los retiros empezaron a hacer como este llamado quizás como de emergencia hacia el Banco Central, como en que uno podría haber empezado a tomar más ojo en los últimos años, a eso me refiero. Porque claro, O sea, al final se hablaba de que ya se iban a dar los retiros, se dio esto de que supuestamente el Banco Central ayudó a la AFP, como que la rescató para pagarlo. Bueno, ahí están los fakes. Retiros, que lo dijo incluso el mismo Guillermo Ramírez, diputado UDI. Pero es que Guillermo Ramírez de política monetaria y política financiera cacha re poco. O sea, mira, yo te voy a hacer una infidencia. Lo he conversado con harta gente del Banco Central, no voy a mencionar ninguno. Sí, pero yo creo que en el Parlamento nadie entiende mucho de política monetaria y política financiera. De hecho, cuando el Banco Central presenta los IPON y presenta todas estas cosas, los parlamentarios, yo creo que nadie entiende nada. Y de hecho, las preguntas que hacen son generalmente muy, muy malas. En la convención nos tocó a nosotros, tampoco nadie entendía nada de política monetaria, pero nada. O sea, ni lo más básico, tú le decías regla de Taylor y ni siquiera quería entrar en ese nivel de detalle. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Guillermo Ramírez haya dicho A o B, poco me importa. El conocimiento monetario y financiero de la autoridad política es súper bajo. Y eso no es tan grave si es que ellos respetan y tienen autoconciencia de que no tienen ese conocimiento. Sí, mira, no todos tienen que saber de todo, si eso está claro. Pero sí, lo importante es que las autoridades tengan conciencia de cuando ellos no saben, en vez de opinar. Ya. Y respecto a lo que dijo Guillermo Ramírez respecto a la AFP, como no entendemos muy bien, se generó un fake, y un fake en algunos medios, y es súper dañino. Lo que hizo el Banco Central fue súper sano.
Ujú. Si quieren lo explicamos, pero a ver, el Banco Central lo que hizo fue que cuando se produjo los retiros al 10%, las AFP tenían esa plata, pero no la tenían en plata, no la tenían en cash. Es como que tú no la tuvieras debajo de tu colchón la plata. O Claro, sea, todos le prestamos plata a Felipe y Felipe nos la va a devolver, pero Felipe en vez de tenerla bajo su colchón, la tiene operativizada en cosas. Entonces Felipe compró una máquina para hacer helado porque está vendiendo helado, una cooler porque ahí guarda los helados y ujú. compró cosas, ¿ya? Entonces está Claro. produciendo plata con esas marcas, con esa Y plata. en el caso del Banco Central ya tenemos todos los bonos. O sea, la FP la tenían invertida en montones de cosas, herramientas. Entonces, de repente, de la noche a la mañana tiene que tener liquidez para devolver la plata, pero genera un tema. Si es que yo tengo 30 autos y que cada uno vale 10 millones de pesos, tengo 300 millones de pesos en el fondo. Claro. Pero me vienen a pedir 15 personas que les devuelva sus 9 millones que mi auto ya, yo lo que voy a tener que salir a vender muchos autos al mismo tiempo. Entonces lo que va a pasar en el mercado es que están muchos autos vendiéndose, todos los autos van a bajar de precio. En vez de costar 10, van a bajar 7, porque hay Ujú. muchos autos vendiéndose. Claro. Oferta, mucha oferta. Entonces el precio baja. Y al bajar el precio, si yo lo que tenía que devolver a la persona en un auto, en vez de devolverle 10, le devuelvo 7. Claro. Entonces, el Banco Central lo que hizo fue decir, oye, le van a devolver 7 en vez de 10 a las personas. Entonces, lo que a mí me interesa es ir, y fue el banco y le dijo, yo te compro todos los autos en 10 y tú me devuelves la plata en 2 meses. O sea, en el fondo es como una forma, pero no para darte plata a ti, es para que no Claro. bajen los fondos que van a retirar las personas, porque no solo van a bajar los fondos que retiran, que Sino en que vez los de 10 fondos de están quienes 7, tienen. sino que todos los que tenían, porque también habían autos que tenían, que no se iban a vender, y todos se iban a bajar de precio. Entonces, en el fondo, lo que hizo el Banco Central fue un salvataje a los cotizantes, a las personas, Sí. a ti y a mí, no a las AFP. Las AFP, lo único que ganan con eso es el 1% que tienen en encaje. Ujú. Porque la AFP, el gran negocio de la AFP son las comisiones, ¿ya? Entonces, eso de que el Banco Central le compró, no, el Banco Central salva todo. ¿Por qué? Porque si no el mercado completo de capitales iba a caer, porque todos iban a caer los precios, Por porque se iban a tanto, estar vendiendo muchos instrumentos financieros al mismo tiempo. por tanto, Entonces, todas las cotizaciones iban a ir a la baja. entonces, pero para no entrar a confundir a la gente, Ujú. lo complejo acá en la discusión es cómo te la plantean, porque te la plantean como los bancos centrales fueron a salvatar a las malditas AFPs. Claro. Entonces, y no es cierto. Lo que hace los bancos lo que hizo el Banco Central fue proteger a todos los cotizantes y proteger al mercado financiero, al mercado de capitales, que si no Claro. se iba a desplomar. Ujú. Entonces en el fondo lo que hizo el Banco Central en el fondo fue defender a todos los ciudadanos, incluidos los dueños de la AFP, pero a todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, Claro. ¿qué es lo preocupante? Es que se cuelgan de estos elementos para repartir noticias súper falsas y súper tendenciosas para generar daño institucional. Y Ujú. que todo es conspirativo, y obviamente porque los gallos del Banco Central son amigos de los dueños de la AFP, entonces todo es conspirativo, y nadie hace bien su pega en Chile, sino que todos lo hacen por interés. Entonces, Ujú. uno tiene que tratar de atajar eso, pero cuesta mucho, porque la otra noticia es muy llamativa, decir como se coluyeron y son malvados. Es Claro, súper... el ruido molesto pega más que el fondo, que la sí, explicación mm, más calmada, incluso sencilla. sí, pero entonces, bueno, mucho como eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero poner con este ejemplo? Que hay que atajar los fake. Hay que atajarlos antes de que sean muy grandes, ¿ya? Y lo segundo, bueno, las autoridades políticas en Chile tienen poco conocimiento monetario y financiero, y eso no es problema si tienen la humildad de decir yo no sé mucho de esto, así que delego. Claro, El problema es cuando saben poco y creen que saben mucho, sí. y ahí se generan problemas. Ujú. Sí, y de hecho un poco también lo que se podía ver en debates presidenciales, bueno, en el caso del ex candidato ya, bueno, alcalde Daniel Jadwe con el choque, entre comillas, que tuvo con Oscar Landerreche, que al final Landerreche le tuvo que explicar que esa visión como de que no, el Banco Central no solamente se fija en la inflación, o sea, también vela por el tema de mantener la Sí, estabilidad del sistema financiero, para mantener liquidez, ello implica mayores créditos, capacidad de crédito para las personas, etcétera, 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 versus una visión desarrollista más de la antigua,
como se señora mucho todavía. Lo que pasó fue ahí que Jadwe trató de señalar que el Banco Central alemán era un banco central para el desarrollo. Uh-huh. Y Landerreche le explicó que radicalmente no. De hecho, el Banco Central chileno sigue el modelo del Bundesbank, del Banco Central alemán. Es como muy parecido, ¿ya? Claro. El Bundesbank, que es el modelo y que es el modelo que replicó la Unión Europea. Entonces, yo creo que lo interesante de lo que decía Landerreche es como que cuesta mucho es explicar que separar las funciones. Sí. O sea, no está mal que haya un banco para el desarrollo. Muchos países lo tienen y está bien. Pero está alojado en la política fiscal. Central, al final. Sí, son instituciones distintas. Está alojado en la política fiscal. Déjame explicar un poco eso que es relevante. La política fiscal es la política del gobierno que se financia con los tributos. O sea, la plata que ingresa al tributo yo la puedo gastar en distintos programas sociales. Claro, impuestos. Claro, tributo, impuestos. Entonces eso lo puedo gastar. Y no es la plata que yo emito, la puedo financiar. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que digo? Puede haber un banco de desarrollo que se financie con los impuestos. Si el gobierno quiere financiar con un banco de desarrollo central eólica, y eso lo va a hacer con sus impuestos, y con su caja, con su presupuesto, lo pasa por el Congreso, que es un órgano democrático, lo aprueba, está bien, que haya un banco de desarrollo, así lo han hecho. Pero si tú mezclas el banco de desarrollo con el banco central, tú puedes empezar a financiar el desarrollo con emisión. Y eso es un impuesto oculto a los ciudadanos que lo van a pagar a través de la inflación. ¿Ya? Y eso ha pasado. Es que eso es lo relevante. En Brasil ha sido un desastre. Los gobiernos radicales. Entonces, lo que le trataba de explicar a Landerreche, que está muy bien hecho, fue, ya, pero no mezcle peras con manzanas. O sea, los bancos de desarrollo, política fiscal, los bancos centrales, política monetaria. Sí. Que son dos cosas que es bueno que estén separadas. Sí. Y ahí es donde vuelvo a tener una diferencia con el documento OPES, que dice que es mejor que tengan ciertos hilos conductores. Yo creo que, es súper preocupante porque delimitar también esas canchas es súper difícil. Una vez que uno abrió la ventana, no es tan difícil que se abra completa. O sea, uno le abrió un pequeño... Es difícil cerrarlo. Es muy difícil, y es muy difícil. Y uno dejó la ventana con una pequeña apertura, pero al final puede llegar un ventorrón y se la abre completa. Así ya la abriste un poco. Entonces, claro, es bueno que esas puertas estén separadas. Es bueno porque hace que el gobierno tenga que actuar en forma más responsable, con mayor responsabilidad fiscal, ¿ya? Y que no grave a los ciudadanos con impuestos subterráneos con la inflación. Yo no tengo nada contra los impuestos, quiero aclararlo. No, pero los impuestos tienen que ser declarados. Tú no puedes cobrar un impuesto que sea oculto. O sea, te estoy cobrando un impuesto, pero nadie sabe que lo estoy cobrando. Porque en el fondo yo me estoy financiando con emisión y tú estás pagando esa emisión con inflación. No, el impuesto tiene que ser declarado. O sea, yo te cobro un impuesto de X y tú sabes que te lo estoy cobrando. ¿Ya? Sí, y ahí un poco también, bajo la misma mirada de OPES, era un poco lo que proponía Mauricio Daza. Y ya entrando en el debate constitucional, se habló mucho de que el Banco Central tenía que empezar a meterse en esta lógica desarrollista, y ahí quizá un poco la confusión que se puede dar un poco en las metas que se propusieron para cumplir los objetivos, digamos, así como desarrollo productivo, bueno, el tema medioambiental, cuidado del patrimonio cultural, la estabilidad cambiaria, todo ese tipo de metas que se propusieron, pero más preocupante quizá el de desarrollo productivo, que Daza insistió una y otra vez, y al final no se aprobó. Digamos, por la recomendación del mismo Banco Central al final del proceso de comisiones. Sí, mira, en ese tema, en el tema del mandato, yo creo que esos fueron los temas que como organización tuvimos harto éxito. Nosotros siempre dijimos, separemos los objetivos de las consideraciones, lo que estábamos hablando antes. Sí. Los objetivos tienen que seguir siendo los dos que tiene actualmente. Estabilidad de precio, que es no inflación en el fondo, claro, y correcto pago interno y externo, que en el fondo es estabilidad financiera. ¿Ya? Sí. Eso tiene que ser el objetivo del Banco Central. Y hay otros que los podemos poner como consideraciones porque son valiosas, porque las envían a la sociedad. Obviamente nosotros pensábamos menos de las que ellos pusieron, nosotros planteamos 3, ellos pusieron como... Acá estoy buscando exactamente cuántas pusieron, pero... En el 358. De hecho, aquí lo tengo. Sí. Estás la estabilidad financiera, la
volatilidad cambiaria, perdón, la protección del empleo, cuidado del medio ambiente y patrimonio cultural, y otros principios que señale la Constitución y la ley. Ya, ahí Este es el 358. hay un par que yo no estoy de acuerdo, la volatilidad cambiaria. O sea, es un tema bien profundo en la discusión. Ricardo French Davis y algunos economistas muy serios, y estoy hablando en serio, muy serios en serio, no estoy pensando en Opes, estoy pensando en Ricardo French Davis y en otros. Sí. Hace un buen tiempo que vienen diciendo que el tema de la volatilidad del dólar ha perjudicado mucho a los exportadores en Chile. Sí. Yo tengo una teoría distinta. Yo creo que subsidiar el dólar, o sea, que cuando el dólar tenga que bajar, nosotros lo mantengamos alto con un subsidio para no perjudicar a los exportadores, en el fondo es subsidiar desde la ciudadanía a los exportadores. Y la mayoría de los exportadores en Chile son los grandes grupos económicos, los angelinis con la madera, las salmoneras del sur, el cobre, etc. Entonces, como que sería un subsidio a los grandes capitales, ¿ya? No tiene mucho sentido, al menos moralmente. No, y nosotros en Chile ya tenemos bien integrado un dólar bastante flexible, y los mismos grupos económicos tienen protecciones cuando el dólar es flexible. Entonces, ese tema de la volatilidad cambiaria a mí me sonó medio noventero y poco 2022. Efectivamente, en los 90 generó hartos problemas, pero hoy en día ya está bastante integrado. O sea, la gente tiene normalmente los gastos y los ingresos en dólares. Entonces, claro, si suben los gastos, pero también suben los ingresos. Y si vas, estoy pensando en la materia productiva, no estoy pensando en los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, esa lógica a mí me pareció un poco anticuada. Me pareció que se la pusieron economistas de 80 años, que eran más vigentes en los años 90 que en la actualidad. Ahora, algunas otras consideraciones yo sí las considero de acuerdo. O sea, yo lo pongo acá, yo estoy de acuerdo con la consideración medioambiental, pero es una consideración, no es un objetivo. Eso claro. Es lo que quiero hacer claro. Y eso es un poco lo que se confunde quizás. ¿Cómo se ejecutaría quizás esa consideración para lograr ese objetivo, por ejemplo? No, o sea, podría empezar a explicar algo más complejo, pero partamos de lo más básico. Lo más básico es que si que el gobierno le dice al Banco Central, oiga, nosotros queremos cerrar toda la energía de petróleo en Chile de aquí a 20 años. Y queremos que todo eso sea reemplazado por energía eólica. Estoy poniendo un ejemplo ficticio. ¿Cuánto pega en la economía? Y el Banco Central deberá, como su misión, hacer un estudio lo más fidedigno posible, y esa es una gracia que sea el Banco Central, porque el Banco Central es autónomo del gobierno, entonces no va a falsear los datos para que sea lo que el gobierno quiere que salga. Claro. Y tendrá que entregar su efecto económico de esa decisión, ¿ya? O si Chile adhiere a la COP 29, que dice que no va a haber petróleo de aquí al 2035, bueno, ¿cuánto pega en la economía nacional? Eso es lo más sencillo. Lo más complejo es hacer un modelo recursivo que tú digas, bueno, si yo subo la tasa, entonces baja la inversión, entonces al bajar la inversión daño menos al medio ambiente, y eso a futuro, y ir generando un modelo iterativo, que ya sería bastante más complejo, que sería pero yo creo que hacia allá va el mundo. Hoy en día nadie está haciendo eso, nadie. Pero yo creo que hacia allá va. O sea, no me extrañaría que aquí en 6 años todos los bancos centrales más modernos del mundo estén haciendo algo así, con modelos como iterativos, porque el tema medioambiental, aparte de una consideración ética y una consideración como moral y casi como nostálgica de todos, que nos gustaría cuidar nuestras aguas, aparte hay un tema económico respecto al medio ambiente. O sea, es una variable que te contiene el crecimiento. Entonces, cuidar el medio ambiente, mantener un medio ambiente como estable y con posibilidad, es cuidar tu economía futura. Sí, es lo que mencionábamos como que a principio del live, de hecho, como cuando empezamos a hablar tocamos la parte medioambiental como de pasada. Al final, si no cuidamos el medio ambiente, no tenemos inversión, por tanto, no tenemos sistema financiero que pueda aguantar. Pero déjame decirte algo, esto que yo te estoy hablando acá no es una cosa hippie así como izquierdosa así. Hoy en día se está ocupando así en los grandes bancos centrales del mundo, que no ocupan lógicas desarrollistas ni nada por el estilo. O sea, el tema del capital natura y todo esto está en el Banco de Inglaterra, está llegando al banco de la Unión Europea, el Banco Central chileno lo está tomando, y no significa que uno esté en una bola hippie así. No, es una cosa súper formal. Es una noticia en desarrollo. O sea, cómo lo van a abordar los bancos centrales de aquí a 15 años, no te lo puedo decir hoy. Ahora,
eso es una cosa, que es tomarlo con responsabilidad, que sea una consideración, y otra cosa es tomarlo con irresponsabilidad y con lo que algunos decían, que el Banco Central no pueda comprar bonos que no sean verdes. O sea, que significa que si que Chile tiene que comprar un bono que te va a rentar 2 y no puede y va a comprar uno que va a rentar 0,5 porque tiene que ser verde, no, pues son idiotez, porque eso es volver poco competitivo al país, ¿ya? Entonces, estas cosas tienen que ser con responsabilidad, con gradualidad, siendo yo bastante proclive a los temas medioambientales, tampoco se trata de quemar todas las banderas, ¿cachai? Sería súper irresponsable, o sea, sería como, bueno, que los ciudadanos chilenos vivan mal porque yo tengo una bola hippie, ¿no? O sea, y eso también es muy cómodo de la elite. Yo eso también se lo dije a varios como cuando lo discutíamos en la convención. Es súper cómodo para un ciudadano de elite decir, oye, pero es que yo quiero cuidar el medio ambiente. Claro, porque a ti no te va a faltar comida. ¿Cachai? O sea, Claro. los que van a pagar el pato son las grandes masas que vienen en poblaciones y que ellos van a pagar el pato si el país se vuelve poco competitivo. Porque tiene menos liquidez en el fondo. Porque tiene menos liquidez, la economía se desarrolla menos, compráis bonos menos rentables, por cualquier motivo, o sea, o sea, acá hay que ser responsable también con que este es un país que no es rico, no se puede dar esos lujos tampoco entonces, no nos podemos poner más papistas que el Papa, o sea, ni el Banco Central Europeo está mucho más allá que el chileno, y acá estaban proponiendo como que estuviéramos 500 pasos más allá, y es como ser como unas ratas de experimentación, no. Y permitir financiar déficit, además. Sí, mira, Que no se logró. nunca se planteó directamente a alguien que financiar déficit, nunca nadie se atrevió a presentarlo abiertamente. Como el debate constitucional, dices tú. Sí, nunca nadie se atrevió a decir abiertamente yo quiero que el Banco Central financie déficit. O lo ¿Ya? decían de otra forma, quizá, ¿o no? Nunca lo escuché. Ya. Y eso que estuvimos escuchando harto. Escuchamos varias cosas bien malas que en el fondo podían producir que en largo plazo tú estuvieras financiando déficit. Pero nunca escuché a alguien que dijera, sí, vamos a hacer que el Banco Central pueda financiar gasto público. Claro. No, nunca lo Oye, escuché. dale. No, si quieres entramos con un poco como en las anécdotas como constituyentes, pero, a ver, yo creo que, a ver, la lógica de la convención partió con las propuestas horribles. O sea, déjame decirte, primero, una lógica institucional que no entendían el banco brutal. No sé si que recuerdan esa de que fueran 7 consejeros, y esto estuvo casi hasta el final, y que entraran en tríos de 3, en ternas, digamos, juntos. Sí. O sea, y que eso era nefasto. O sea, me explico. Primero, de 7 entran 3 de 1. O sea, el Consejo del Banco, que es un consejo establecido, que una de las gracias que tiene es que es como matizable, porque cuando llega un consejero nuevo, aunque traiga ideas muy distintas, como el caso de la Stephanie, ¿ya? Se integra un consejo que ella es una dentro de 5, entonces tiene que ir matizando un poco, y el consejo podrá ir avanzando, pero con cierta gradualidad. No. Si tú metes casi la mitad de una, el consejo puede pegarse un vuelco de una, ¿ya? Y eso Claro, en es el fondo queda fuera de la política a largo plazo y sí, se adhiere quizá un poco más la lógica de lo la que quiere el política, gobierno del que ciclo mira político. los gobiernos que vienen. Claro, se alinea más el ciclo político, porque cuando llega el presidente llega con 3 consejeros nuevos, ¿cachai? Sí. Entonces, nosotros decíamos, pero que tú no estás entendiendo, si la idea es desacoplarlo del ciclo político. Ya, nos costó mucho, y ahí fue clave ciertas gestiones que se hicieron con ciertos economistas de izquierda que influían mucho, que les dijeron muy mala idea y lo echaron para atrás al final. Eso Claro. respecto al consejo, que fue muy difícil quitarle esa idea, porque la idea mira, yo creo que, tal como te dije, nadie planteó directamente el tema de financiar gasto público, sí se planteó y directamente el tema de acoplarlo más al ciclo político. Como esta idea como muy crítica de que el Banco Central estaba demasiado desacoplado del ciclo político, o sea, como que en Chile podía haber un cambio abrupto, pasar de Piñera a Boric, pero el Banco Central no se movía tanto. Entonces para ellos era muy negativo, ¿ya? Claro. Y yo le decía al revés, para mí es muy positivo, porque la política monetaria significa que no está tan acoplada al ciclo político y no que cada 4 años nos vamos a estar pegando zigzagueo, porque Chile es súper zigzagante. O sea, Sí. En términos políticos, Chile pasó de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera, de Piñera a Boric. O sea, es un péndulo así,
Y es muy propio de los países latinoamericanos, no es que sea solo de Chile. Ecuador pasó Claro. de un marxista como Correa a un Opus Dei banquero neoliberal ahora. Colombia pasó de Duque a A Petro. Petro, que son de 0 a 1, de 0 a 10, uno en 1 y el otro en 9, así es un espectro político de un lado extremo al otro lado extremo. Claro. Argentina pasó de Macri a Fernández, o sea, Latinoamérica es pendular. Entonces, yo les decía, es muy bueno que esté desacoplado de ese péndulo tan oscilante, Claro, y sí. ellos lo... Pero sí había una lógica de ciertos grupos de acoplarlo más al ciclo político, que yo encontraba que era una lógica muy nefasta. De hecho, al principio se propuso ciclos para el presidente del Consejo de 3 años. Sí. Y eso nosotros también, nuevamente, eso fue un tema que peleamos mucho, que por suerte lo sacaron, porque el presidente del Consejo duraba muy poco, entonces tenía que congraciarse con el gobierno, porque el Y presidente del duran 9 Consejo... años, además, como consejero, creo. 1 año de consejero y 3 de mira, presidente, que en la duren... propuesta inicial. A ver, el ideal es que los consejeros duren mucho y que el presidente del Consejo dure lo más posible, ese es el ideal. Pero más grave que el presidente del Consejo dure muy poco, porque ¿qué es lo que pasaría? Como para que la gente entienda. Si el ciclo interior del presidente del Consejo está contenido dentro del mandato del presidente de la República, ese presidente del Consejo tiene que tratar de estar muy alineado con el gobierno, porque ese gobierno es el que se va a encargar de reelegirlo. Claro. No el siguiente gobierno, no otros que no saben el momento que está. No que cuando yo estoy gestionando el banco no tengo idea quién va a ser el encargado de reelegirme. Que es como, yo sé perfectamente quién va a ser, porque va a ser el mismo que está hoy. Entonces yo tengo que tratar de congraciarme. Entonces la idea es como, no, pues rompe cualquier incentivo para que el presidente del Consejo tenga que estar congraciándose con la política, con el ciclo político, digamos, con los... entonces esa también era muy mala idea, pero esa fue una lógica permanente de tratar de llevar el Banco Central un poco más al ciclo político, y desde la perspectiva de ellos, déjame argumentarlo para que no parezca como que son gente que proponía puras cosas malvadas, porque No es no, lógica. desde la perspectiva de ellos, el Banco Central no podía estar tan alejado de las circunstancias que estaban pasando en el país. O sea, que no podían ser tan inmunes a la contingencia. ¿Ya? Y bueno, ahí era difícil porque nosotros teníamos que explicar que precisamente la idea de los bancos centrales autónomos, y lo que la evidencia muestra, es que ojalá sean bastante inmunes a las presiones momentáneas. No estamos diciendo que sean indiferentes a la contingencia y que le dé lo mismo si en Chile hay pobre, no hay pobre. No, eso no, pero... Será que no dependa de los juegos políticos al final. Claro, que de las presiones momentáneas. O sea, el Banco Central no tiene que estar pensando de la encuesta de CADEM del lunes. Tiene que estar pensando a 2, 3 años. No tiene que estar... Claro. Los políticos están pensando en la encuesta CADEM del lunes. Eso. Claro. Mauricio Daza propuso varias ideas bien malas. Particularmente malas. Y también muy, muy fantasiosas. Por ejemplo, el artículo que quedó, que uno... No es grave porque no es tan relevante, pero Porque que tiene que ver con la remoción, ¿o no? bueno, ese es el más grave, ese lo podemos conversar después, pero el que propuso Ya. Mauricio Daza, que es completamente la idea de Mauricio Daza, es el 364, ¿ya? Bien. Que no es tan grave, pero es absurdo. Claro. Que Déjame va un explicar. poco más allá de lo que está hoy día en la ley orgánica, de hecho. Sí, mira, lo que propuso Mauricio Daza primero son que las incompatibilidades quedaran a nivel constitucional, no legal. Ya, de por sí eso es absurdo. Sí. Y déjame explicarle a la gente por qué. Una incompatibilidad obviamente tiene mucha relación con lo que está pasando en la contingencia. O sea, la incompatibilidad hoy 2022 no va a ser la misma que la incompatibilidad 2035, porque hay muchas cosas que pasan en la sociedad entre medio que hacen que sea incompatible. Por dar un ejemplo, él propuso que el Banco Central, el consejero del Banco Central, antes de ingresar y después de ingresar, no pudiera desempeñarse en empresas bancarias, administradora de fondos, cualquier otra que preste servicio de intermediación financiera. Pero sí se podría desempeñar en una cuestión de o sea, de bitcoins o de... Claro. Ya. Queda muy Quizá, regulado y al mismo tiempo poco mal regulado. O o poco sea, que regulado. es una regulación que tiene que ser más flexible, porque tú no sabes qué son los que tienen intereses creados en el Banco Central. Porque la Claro. sociedad va mutando. Y quizás de aquí al 2035 surja una moneda que no sea electrónica, sino que sea una moneda, no sé, anda a saber tú, porque probablemente si yo hablaba en el año 2000 del bitcoins, nadie me hubiera entendido nada, porque es como
¿cómo va a pasar algo así? Bueno, en el 2035 puede pasar algo que no tenemos hoy en día comprendido y no va a estar. Y ese gallo sí puede pasar al Consejo del Banco porque lo puso en una regulación súper poco flexible y habría que ir a cambiar la Constitución, no una ley, la Claro. Constitución para darle flexibilidad. Entonces es ridículo que las incompatibilidades como primer punto estén a nivel constitucional. Es ridículo. No tiene ni un sentido. O sea, obvio que las incompatibilidades tienen que ser materia de ley y no materia constitucional. Obvio que tienen que haber incompatibilidades. Que sean más fáciles de cambiar de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Tal cual. Tienen que tener lo que se llama... Tiene que, en lo que se dice, tiene que estar sujeto a darle flexibilidad al legislador para cambiarlo de acuerdo a los ciclos democráticos. ¿Ya? Claro. Y segundo punto, y esto es muy de Mauricio Daza, propuso una incompatibilidad ex ante. O sea, ya, uno entiende la incompatibilidad ex post. Una vez que sale del consejo durante un tiempo no puede irse a un banco. ¿Por qué? Porque podría llevar información privilegiada al banco. Ya. Claro. Se entiende. Un año me parece mucho, pero está bien, ya. Se entiende. Nosotros también propiciábamos una ex post, más corta, Claro. pero ya se entiende. Pero ex ante, o sea, que no pueda venir de un banco. ¿Por qué? O sea, ojalá venga un banco. Claro, que tiene toda la relación. O sea, tiene conocimientos acabados de temas financieros. El motivo es que estos tipos creen que cuando viene de un banco, ellos tienen mucha fidelidad con su ex empleador, entonces lo van a defender en el Banco Central. O sea, hay conflicto de interés en el fondo. Ya, pero hay dos cosas que te quiero decir al respecto. La primera es que es completamente falso. Donde se ocupa esto, ponte tú en la Fiscalía Nacional Económica, es completamente al revés. El gallo que viene de un lugar como comprometido se doble preocupa de ser muy probo con eso para que nadie le saque en cara que la posible Una posible acusación. conflicto de interés, o sea, no Claro. parecerle como, oye, ya. Como se preocupan al revés, se sobrepreocupan. Y segundo, ¿cuánta gente ha venido de bancos de los consejeros del Banco Central en los últimos 30 años? Yo conozco uno. O sea, casi nadie. Entonces, déjame explicarte por qué me parece relevante hablar de esto. Porque Mauricio Daza creó en su cabeza, con esta lógica que tiene con Free Stock, de la maquinaria, que todos confabulan, de que todo un complot internacional de estafas. ¿Ya? El Banco Central es neoliberal. Ya, como que tenía en su cabeza que acá Esa todos los poderosos iban a ir y iban a tomárselo como toda esa lógica. Entonces genera una regulación absurda, porque las incompatibilidades no tienen que estar en materia constitucional. Claro. Ridícula, porque atribuye que todos los consejeros del Banco Central vienen de los grandes bancos a cuidar los bancos, y eso no es real. Casi todos los consejeros del Banco Central vienen desde la academia. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un poco cómo se dio la lógica, como más en base a mitos que en base a evidencia o a analizar en términos fríos cómo se comporta la institución. Entonces, ese artículo es irrelevante, por lo mismo que yo te digo, como casi nadie viene de banco, ya ponlo, si igual estáis vetando a uno de cada 20, ¿ya? Claro. A tu juicio, ¿qué fue lo mejor que quedó y qué fue lo peor que quedó a tu juicio en el articulado del Banco Central? Oye, yo soy bastante... Creo que el articulado del Banco Central es bastante bueno, o sea, no extraordinario, de 1 a 7 no tiene un 7, no, tampoco tiene un 6,5, pero sí puede tener un 5,5, que no es una mala nota para mí. Lo mejor, bueno, que se decreta autonomía del banco de patrimonio. Sí. Eso es súper relevante. El que es algo que está en la ley orgánica, si no me equivoco, ¿no? No, hoy en día está en la Constitución, pero se respetó. O sea, si no tuviera autonomía de patrimonio y solo tuviera autonomía como decretada como palabra, no sirve nada. O sea, la autonomía, si dependiera del presupuesto del gobierno, a través del presupuesto te podrían presionar, ¿ya? Claro. Segundo, me gustó, se conservó lo que había actualmente respecto a la imposibilidad de financiar gasto público, sí, que eso es súper bueno. Tercero, quedaron como objetivo los mismos dos actuales, independiente que pusieron un tutti frutti de consideraciones, como objetivos quedaron los dos actuales, sí que eso también es bueno. Claro, no tiene espacio para interpretación, por lo menos. No, mira, sí.
El consejo, bueno, el presidente quedó 5 años, los consejeros entran uno por uno, eso también es bueno. No, en general quedó bien. Lo único que yo pondría dentro de lo grave, porque hablamos del 364, pero el 364, como yo te mencioné, Letra es un muerta. poco anecdótico, ¿ya? Ujú, Más que grave, ¿ya? claro. Es absurdo, pero es anecdótico, no grave, ¿ya? Ujú, Eh, claro. el único malo para mí es el... 363, si no me equivoco. ¿O no? El que tiene que ver con la remoción. Sí, que tiene que ver con la remoción. Y voy a Sí, explicar por qué. el 363, de hecho. Ya, el 363, sí. Tiene que ver con Eh, la... por la tercera causal, porque, Ujú, mira, evidentemente la causal de falta de la probidad y la causal de incompatibilidad, evidentemente tiene que ser removido. O sea, si un ujú, consejero falta la probidad o un consejero comete una incompatibilidad, obvio que tiene que ser. No claro. cabe ninguna duda ya. Y súper bien, y también fue algo que propusimos nosotros, que al principio nos miraban bien raro y después quedó, fue que dirima la Corte Suprema. Y está súper bien, porque si tú vas con un juicio de una incompatibilidad o una falta de probidad de la Corte Suprema, ellos son los mejores para dirimir eso, Claro. el mérito, ¿ya? No queda juicio político como si se hubiera puesto en la actual constitución con la norma de remoción actual de la ley orgánica. Es que la norma, ahí podemos hablar de la actual es súper Ya. compleja de que se cumpla, pero dime la Corte Suprema un juicio que es netamente jurídico, una incompatibilidad, una falta de probidad. Pero la tercera que ponen es que haya concurrido con su voto a decisiones que afecten gravemente la consecuencia del objeto del banco. Claro. Eso Ujú, es sumamente subjetivo. Y segundo, puede haber iniciativa parlamentaria. Nosotros ujú, decíamos, no, claro. la iniciativa tiene que ser presidencial, ¿ya? Entonces basta con que Pamela Giles se le ocurra, o sea, iniciativa parlamentaria, se le ocurra acusar al presidente turno, hoy en día la Rosana Costa, pero Pero supongamos, ejercicio teórico, Mario Marcel el 2021, Mario Marcel dice que los retiros van a generar inflación, cosa que ha quedado mostrado que era cierta. ujú, Eh, eh, y Pamela Giles dice, no, este gallo no puede atentar contra mi medida de los retiros, y va con la vaca y presentan una acusación constitucional, una acusación contra Mario Marcel, ¿ya? claro. Mira, puede que incluso ni siquiera pase, Pero queda pero, ahí. pero el mero hecho que te denuncien ya te inhibe un poco tu actuar. Quizás digáis, oye, lo digo o no lo digo porque quizás me acusen y ir al Congreso a tener que defenderme. Ya. Y segundo, o sea, pésimo que tenga iniciativa parlamentaria. La iniciativa debería ser del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es mucho más, o sea, el Ejecutivo tiene un ministro de Hacienda, Ujú. como Mario Sí. Marcel, que esta vez le dijo una vez a Camila Vallejo que ella no entendía mucho de política monetaria. Bueno, tiene un gallo que Y no, entiende política monetaria, y no tenía, o Nicolás Grau, que no tenía, son autoridades que no deben meterse en el rol de política monetaria más que Hacienda, pero es que, mira, que es a quien le corresponde. independiente de los nombres, lo relevante acá para mí es que el gobierno sí le pega que haya alta inflación, al parlamentario no le pega. El parlamentario no tiene ninguna, no le Responsabilidad, pega, no tiene responsabilidad. no tiene responsabilidad sobre que haya alta inflación. En cambio, que al gobierno le afecta en su plan de gobierno, le afecta. Entonces, que el gobierno se quiera empezar a poner irresponsable con el Banco Central, bueno, ellos van a tener que pagar los costos. Ujú, Porque ellos van a tener que pagar los costos de la alta inflación, ¿ya? claro. En cambio, Pamela Giles o la Vaca o el parlamentario que sea, estoy poniendo el ejemplo de los que más atacaron a Marcelo en su momento, Ujú, tengan la capacidad de acusarlo para iniciar un proceso de remoción, ellos no van a pagar la responsabilidad de que haya alta inflación. Pamela Giles está ahí en el Parlamento, ella causó mucha inflación en Chile y está ahí como si nada, ¿ya? ujú, Entonces, por último, que venga del presidente, y si el presidente se quiere poner irresponsable, bueno, pero él va a pagar los costos de ser responsabilidad, claro. ¿ya? Eh, eh, entonces, lo primero, pésimo que tenga iniciativa parlamentaria. Y segundo, pésimo que esté esa causal, que hayan ocurrido con su voto decisiones que afecten gravemente la consecución del objeto del banco. Claro, Porque de eso es ahí, súper subjetivo, súper subjetivo. Entonces, ese tipo de causales en el mundo ya van en retirada. En Suiza, en todos los países van en retirada. Porque es súper subjetivo. Entonces, yo puedo creer que afectó el objeto del banco, el otro no. Y eso es una materia de apreciación de política económica. claro. Entonces, y supongamos que pasa, y que va a la Corte Suprema. Yo me digo,
¿Cómo va a evaluar jurídicamente un juez de la Corte Suprema si afectó o no afectó el objeto del banco? Porque tú si afectó o no afectó la estabilidad financiera. Claro, y se mezcla un poco y se genera un problema, porque no, al final el juez no sabe qué hacer, porque poco conocimiento tiene de los efectos económicos de decisiones de la Y política independiente monetaria que no y tenga financiera. conocimiento, No inclusive tiene cómo decidir. no, ¿cachai lo que te voy a decir? Supongamos que la Corte Suprema, esto no va a pasar, pero supongamos, para poner un caso bien hipotético, la Corte Suprema fueran puros economistas. Claro, Igual es una apreciación de política económica, no es un elemento jurídico. fidedigno. Claro. Una falta de probidad es un elemento fidedigno, o sea, ¿faltó la probidad sí o no? Blanco o Claro. negro, ¿cachai? Una incompatibilidad es un elemento fidedigno, porque la ley debería tener descritas las incompatibilidades y va y decir, oh, la faltó, fuera. Claro. Uh-huh. Y entonces está bien. Pero esto, independiente que supieran mucha economía, supongamos que justo se pusieron en la Corte Suprema los 5 abogados que más saben de economía del mundo. Igual es un juicio subjetivo sobre la evaluación de una política económica. Claro. Uh-huh. ¿Ya? Entonces habría un campo de subjetividad. Y ahora sí que te queréis meter más como en materia de política monetaria y en el principio de la inconsistencia temporal. Ya. El hecho de que te puedan acusar porque una decisión tuya no repercutió bien a futuro. A ver, cuando el Banco Central, cuando sube o baja la tasa, que esa es la herramienta que tiene el Banco Central, Uh-huh. ¿ya? Está haciendo una apuesta de lo que va a pasar. O sea, yo subo la tasa porque creo que vas a inyectar menos flujo y esto va a bajar la inflación, va a bajar el circulante, etc. Pero nadie tiene certeza de que eso vaya a pasar. Siempre es una apuesta. Cuando tú tenías un gallo que está bien formado en economía, etcétera, tiene más probabilidades de que su apuesta sea la que realmente pase que si es un gallo que tiene una moneda, caro sello y toma la decisión. Claro. Ya. Pero no es que esté seguro. Claro, también una apuesta, pero es una apuesta más segura que cualquier otro. Sí, pero eso sigue siendo una apuesta. Uh-huh. Sigue siendo una especulación. Entonces, cuando tú tomas decisiones que son siempre especulativas, Uh-huh. porque tú no tienes certeza, o sea, esto es distinto que otros organismos del Estado, porque cuando el Contralor General de la República hace vista gorda una infracción, él sabe que lo está haciendo, porque está sucediendo, él está actuando sobre certeza presente. En cambio, como el Banco Central está actuando sobre incerteza futura. Claro. Entonces, pero déjame terminar la idea. Cuando tú tienes un elemento que siempre es especulativo, ¿ya? Y tienes la posibilidad de que te remuevan, el cerebro humano de toda persona va a tender a actuar en forma más conservadora. A decir, mira, yo hubiera subido la tasa, pero eso es más arriesgado que mantenerla igual. Lo más probable es que si es que la subida generaba un efecto económico mejor, pero no voy a correr el riesgo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me pueden sacar si es que no está. Entonces, tú vas a tender a que la gente actúe en forma más conservadora y eso es generando menos beneficios económicos. Claro. Porque en el fondo van a sentirse inhibidos. Entonces, por la naturaleza de las funciones de la política monetaria, no es bueno que hayan causales de remoción que se puedan sustentar en elementos que sean subjetivos de evaluación de una política económica, que netamente se va a apreciar después a nivel de la subjetividad. Uh-huh. Al final pueden estar puestos a no tomar decisiones, o a tomar decisiones muy moderadas, o derechamente tomar decisiones equivocadas con tal de no afectar No, no la equivocadas, pero mirada pública. siempre la que menos ruido genere. Como que ese Claro. va a ser el elemento que más va a mover sus decisiones. Uh-huh. Quiero tomar la decisión que menos ruido genere. Claro. Porque si genero mucho ruido, subo mucho la tasa, la bajo mucho, hago una política muy agresiva o algo, estoy más expuesto a que me acusen. ¿Se entiende? Claro. Sí, y un poco lo que es ahí lo que asociado a lo que decías tú, con respecto a lo del tema de Pamela Giles, que podía acusar porque al final se están confabulando dentro del Banco Central para empobrecer a la gente a través del aumento de las tasas. Y a raíz del tema de los retiros y la inflación. Sí, mira, el tema es que tú no quieres generar el incentivo de que el Banco Central, su incentivo sea tratar de pasar lo más piola posible. Eso no es el incentivo. Tú tienes que generar incentivo para que el Banco Central cumpla su tarea, no trate de pasar piolita. Y esta pequeña frase que nosotros le hicimos ver mucho a los constituyentes,
te generaba ese incentivo, podría abrir esa puerta. Mira, yo quiero ser honesto, no significa que la iba a abrir, significa que podría abrirla, que la Hay un deja, incentivo para. no ni sentido, pero la deja sobre la mesa. Ahí verá, Claro. dependerá de los parlamentarios si la toman o no la toman, pero estaría la herramienta. Y nosotros creíamos que no, que esa herramienta no tenía que estar sobre la mesa. No tenía que haber iniciativa parlamentaria y esa causal en particular no tenía que existir para que realmente el banco fuera autónomo. Esto no significa que la propuesta haya sido un banco central no autónomo, porque eso no es cierto. Lo que significa es que la autonomía no es 1-0, la autonomía es 1, 0,1, 0,15, es un gradual. Significa que retrocedía algunos puntos de autonomía. Era menos autónomo que lo que venía siendo, pero no significa que dejaba de ser autónomo, pero perdía grados de autonomía, ¿ya? Y eso a nosotros no nos gustaba, nosotros preferíamos que esa causal en particular no estuviera y le diera más libertad a los consejeros de no tener que estar tratando de ver cómo lo evalúan políticamente. Claro, Eso y eso diferenciando un poco de los convencionales de la derecha de Chile Vamos, y yendo que sí, pues, tipo Martín Arrao, Constanza Juve, Arturo Zúñiga, que hablan de que derechamente se eliminó la autonomía. Y ni siquiera por eso, que fue lo más chistoso, sino que tiene que ver con el artículo 358, el inciso tercero, que dice: el banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Eso hoy día es el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. O sea, no se leyeron nada y no se leyeron la recomendación que hizo el Banco Central a través de los analistas. Y por eso votaron en contra en comisión. Seamos justos, los consejeros de Chile Vamos en este tema dieron un jugo terrible, los constituyentes. Mira, es obvio que un banco central, cuando esté fijando su política monetaria, tiene que tomar en consideración la política estatal. Una cosa es tomar en consideración y otra es que deba hacerlo en coordinación, que era como estaba originalmente, que fue cambiado por la sugerencia del banco a tomar en consideración, que está bien. O sea, yo tengo que tomar consideración. ¿Cómo no voy a tomar en consideración? Mira, si yo estoy fijando cuánto tengo que emitir, o sea, cuánto se tiene que emitir en la sociedad, ¿cómo no voy a tomar en consideración el principal actor económico del país, que es el Estado, que tiene el 20% de los empleos, que tiene el 20% del PIB prácticamente, no, más del 20% del PIB? O sea, ¿cómo no lo voy a tomar en consideración? O sea, ¿cómo voy a hacer taparme los ojos de qué está haciendo el principal actor económico del país? Claro, ¿cómo vamos a dejar que se dé la suerte nomás de que se autorregule si es que de suerte se toman con alinean en una política, en una misma política, o si son contracíclicas? Ya, entonces lo que yo te quiero decir es que evidentemente el Banco Central tiene que tomar en consideración la política fiscal, que es distinto que coordinarse con la política fiscal. Esto es tomar en consideración. Y acá lo que pasó fue que los constituyentes de Chile Vamos nunca entendieron lo que hacía el Banco Central. Claro. Ellos no entienden, ellos lo único que se grabaron la palabra autonomía, y defendían entonces salía a tomar en consideración a son autónomos. No están entendiendo, el Banco Central fija tasa. Esa es la herramienta que tiene. Claro. Y la fija en base a lo que está sucediendo en la economía, ¿cachai? Entonces, el jugo que dieron los constituyentes de Chile Vamos fue grosero. Yo se lo dije un par, o sea, paren de dar jugo, no están entendiendo lo que hace el banco, se les nota mucho, y yo creo que también había un ánimo más bien de socavar un poco, y tratar de buscar un arista más por lo cual atacar la convención. Claro, o sea, en el fondo lo que hizo, al menos en esa parte de Chile Vamos, fue buscar un punto bastante, digamos, tonto para decir que la convención está haciendo mal su pega. Sí, y escogieron Superman y escogieron uno que evidenció que ellos no entendían lo que hace un banco central. Claro. Hay otros argumentos, pero eligieron lo equivocado. O sea, el argumento para mí más fuerte y potente era el tema de la remoción, que tampoco era que no fuera autónomo. Mira, cuando uno discute como tan en blanco y negro, yo creo que perdís credibilidad. Si hay que decir las cosas pan vino vino. Yo digo, está articulado, sí conservar la autonomía del Banco Central, pero la autonomía no es 0 y 1, es gradual, y disminuía algunos grados por ese artículo en particular que socavaba un poco la autonomía.
pero, Claro, pero no pero, completamente. pero también hay que explicarle a la gente eso y no tratarla como, no, es que ahora es un banco dependiente. No, no, un banco dependiente, o sea, Ujú. un poco, también, tampoco la idea es discutir en los absurdos, ¿cachai? Entonces, Claro. la idea es discutir en su mérito y esto no. Fue una muy mala estrategia, pero yo creo que fue, fue por la necesidad de tratar de buscar flancos para golpear a la convención, más que por una legítima crítica eh, Del proceso. de este tema en cuestión, ¿cachai? Sí, Ujú. es que ellos me decían, no, pero es que la convención se ha mandado todos estos condoros, me decían. Yo hablaba con ellos, hablaba con todos en realidad. Yo les decía, perfecto, pero atácalos por esos condoros, no inventé uno que no existe. O sea, como que eh, ponte más, tratemos de traspasar a la gente. Yo insisto, el Claro. punto, para mí el punto era el que mencionamos de la remoción De la como emoción. gravitante, y por eso yo te decía que en vez de ser un 6,5 yo lo bajaba a un 5,5, porque para mí sí era un punto relevante. Todos los Claro. otros son puntos anecdóticos, o sea, que esté la volatilidad cambiar y ya le quitáis 2 décimas, o sea, como estoy como haciendo como que corregir una prueba. Que esté el 1364 y que un absurdo ya que le quitáis 2 décimas, son anecdóticos, pero Ujú. central así como que yo diga realmente mal, eh, ¿qué dice sin bases Sin bases claras? claras. ¿A qué te refieres con eso? Sí, para responder. Ujú. Pero en el fondo, claro, tiene los puntos como más anecdóticos que Pero, puntos pero, graves, pero salvo el punto grave de la sí, remoción el único punto que yo diría como es grave por algo más subjetivo. era el de la remoción. El de la remoción yo encuentro que podía abrir una ventana muy, muy grave. Ujú. Que como te dije, no estoy seguro que la iba a abrir, pero se podría haber abierto. Claro. El resto son anecdóticos, el resto no era una mala normativa. Y de hecho yo creo que terminó siendo una normativa bastante satisfactoria para cómo partió Sí. y para ciertos intereses de ciertos constituyentes respecto al Banco Central. O sea, Ujú. en el Resultó. fondo hubo un reconocimiento implícito, aunque no quisieran, de que el Banco Central chileno no estaba funcionando tan mal como lo habían deletrado inicialmente. Y de hecho esa pega la hizo en parte Renato Garín cuando logró alinear a buena parte de los constituyentes para defender la idea también del Banco Central Autónomo, si no me Yo equivoco. creo que esa pega la hicieron otros, pero, O sea, pero no los puedo comentar acá no, o sea, por lo porque menos se vio como la cara de. yo creo que hubieron economistas muy importantes, que no los voy a mencionar acá, que hicieron una pega subterránea, que no lo hicieron en ningún medio, Sí, pero que nos consta porque nosotros hablábamos con ellos y les pedíamos que hablaran ciertos temas con ciertos constituyentes claro. y venía el cambio de opinión de ese constituyente 2 días después de que nosotros le habíamos pedido ser economista. Entonces, nosotros hicimos una estrategia de hablar con ciertos economistas que sabíamos que influían en ciertos convencionales, Ujú. que eran relevantes, para que fueran aflojando algunos de estos puntos. Entonces, Claro. yo creo que en el fondo se fue convenciendo la convención de que no era el Banco Central la institución que tenía que ser refundada, porque la convención tenía un ánimo refundacional, pero se fueron convenciendo que quizá el Banco Central no tenía que ser tan refundada como Ah, ahí sí, claro. Efectivamente, sobre la opinión política de Chile, vamos, que no sabían lo que hace. Bueno, no, mira, si hay los un diputados no tenían claro la idea de lo que hace el Banco Central, los convencionales de Chile Vamos, que en buena parte eran republicanos, que fueron con cupo de Chile Vamos, no tenían idea y estaban con esa idea habían que algunos hablabas que tú de blanco y negro. sí, habían algunos que sabían un poco, ¿no? O sea, yo Ujú. igual Claro, no sabían, mucho, pero se quedaron con el eslogan, pero por ponte tema tú, yo político. creo que Mayor sabía algo, Álvarez sabía algo, o sea, entendían ciertas nociones. Ujú. Pero Fontaine. claro, habían otros que no, pues, habían otros que querían pegarle y pegar nomás. Ujú. Ahora, que tuvieran un conocimiento profundo del Banco Central, no había nadie en toda la convención. Eso yo te lo digo, que entendieran realmente que hacía un Banco Central, nadie en toda la convención, de ningún lado. Ujú. Lo que sí habían convencionales que eran inteligentes, y por eso que te dije al principio, que pese a que ellos no entendían, escuchaban a gente que entendían, entonces tomaban decisiones razonables, ¿ya? Y ahí yo te podría mencionar varios, y que no sabían mucho, pero sabían escuchar, y no se arrancaban con los tarros. Claro. Y en ese Entonces, sentido fue buena la pega que hicieron ustedes antes de la convención.
que fue Sí, nos juntamos con de mucha gente. preguntarle a los convencionales si adherían o no a la propuesta de Banco Central Autónomo. Ah, me preguntan ni Fontaine. Mira, Fontaine, nosotros hablamos con Fontaine, probablemente algo de entendía más que el resto, ¿no? Fontaine, pero Fontaine no estaba metido en este tema. Claro, Fontaine está en la Comisión de Economía, la parte de eh, crédito. estaba peleando más por el tema del decrecimiento y el crecimiento y por el tema de los fondos de pensiones. Como que este Sí. tema como que no se abocó Fontaine. Ujú. Entonces no podría decir que no, Fontaine, nosotros nos juntamos con él, evidentemente tiene que haber sabido mucho más que el resto de los convencionales, pero no se metió en el tema, esa es la verdad. Pero ponte tú, eh, eh, no sé, no me consta si tenía idea o no tenía idea Bernardo Fontaine, de verdad que no lo sé. Habría que ver Pero, si votó en contra de los artículos que recomendó el Banco Central en el Pleno. pero, pero, pero yo quiero destacar, ponte tú, Andrés Cruz, del colectivo socialista, un tipo súper abierto a escuchar. Sí. Eh, eh, Rodrigo Logan. Rodrigo Logan no cachaba mucho el tema, pero era bien abierto, eh, era bien abierto a A escuchar, conversar. como a informar. Quería eh, entender un poco. o sea, y cuando no cachaba decía, ya, yo no entiendo mucho, pero ¿por qué? Y tú le decías, mira, esto opina no sé quién, esto opina no sé cuánto, ya, bueno, me hace más sentido esto. Pero como que en el fondo lo que yo quiero rescatar es como con cierta humildad, y habían varios que tuvieron esa humildad. Y Claro. hubieron otros que las tuvieron y que las fueron perdiendo. Nosotros tuvimos algunas personas que estaban súper abiertas, escuchando y todo, y de repente de la noche a la mañana nos dijeron, no, este voto es político. Nosotros, y fue bien decepcionante, y en ese sentido yo lo dije en su momento, y me agarré con Matamala porque aparecimos en la segunda diciendo que fue decepcionante el proceso para nosotros. Y Matamala publicó como, bueno, estos grupos financiados por Chile Vamos, nosotros nunca tuvimos ningún financiamiento, ni siquiera tuvimos mayor contacto con Chile Vamos. Ujú. Eh, entonces fue bien molesto, pero nosotros no lo dijimos por eso, nosotros lo dijimos sinceramente porque nosotros tratamos de acercarnos, y en un momento un grupo importante de la convención, que fue un grupo como medio nuclear del Frente Amplio, de los pueblos constituyentes, de los que se descolgaron, pero más como cercano al Frente Amplio, no como radicalizado a la izquierda, Ya. eh, nos dejaron de escuchar. O sea, fue como que hubiera un bloqueo. Y también algunos del colectivo socialista. Yo hablo muy bien de Andrés Cruz, porque es un tipo que escuchó todo el tiempo, que dialogó mucho, pero no tengo la misma opinión que tú de Tomás Laibe, que también está en la Ya. comisión y era el colectivo socialista. Eh, entonces, hubo un momento que la convención, tipo enero, se embalantonó y creyeron que ellos no tenían que escuchar mucho. Y eso no, eh, yo creo que no fue muy bueno, fue malo. Y como yo te digo, lo que tuvimos que hacer fue un trabajo de llegar a través de terceros. Cuando ya no quisieron escuchar, nosotros teníamos que contactar a alguien que tuviera ascendencia sobre esa persona y le decía exactamente lo mismo que nosotros le habíamos dicho. A nosotros nos había dicho que no y después le decía que sí. Entonces era Claro. como bien absurdo porque era como el cuento como el teléfono, así. Eh, pero bueno, Como no lo escucho porque es de puede ser potencialmente de un sector político, pero al que está a mi lado, ya, ok, como él me lo está explicando y él me está asesorando, ya, vamos. Algo así, ¿o no? sí, más o menos. Y es que mira, había un grupo de convencionales que entendía esta lógica de que defender la autonomía del Banco Central era como un concepto medio neoliberal. ¿Ya? Lo que Y, decía al principio. sí, elemento que yo estoy completamente en desacuerdo. Yo publiqué una columna al respecto. El Banco Central Autónomo nació en su origen en la economía social de mercado de Alemania en los años 50 con Konrad Adenauer, o sea, el padre fundador de la Alemania moderna. O sea, es completamente alemán el modelo, no es Sí, completamente gringo de Chicago, es completamente alemán. Segundo, las corrientes más neoliberales, Hayek proponía que el Banco Central no debería existir. O sea, ujú, que la emisión la debería tener los bancos privados y debería ser claro. competitiva. Que es un Básicamente la principio, visión libertaria del austríaco. claro, que la emisión la deberían tener los bancos privados y debería ser competitiva, que son principios mucho más neoliberales, competencia, no estados de un ente eh, eh,
No es todo un ente. Sí, yo estoy de acuerdo con que los economistas deberían dar su posición política, pero convengamos que también hay ciertos grupos políticos que hablan con una superficialidad un poco preocupante. O sea, por ejemplo, le ponen el mote neoliberal a todo. Claro. O sea, todo es neoliberal. Y es como... Que un poco eh, el punto a lo que va y un poco el problema de eso va más allá de que si uno da su posición política termina siendo encasillado y es como ya la persona piensa tanto, por lo tanto pertenece a tal grupo. Y no es así necesariamente. Como el caso de los que pensamos que es que debe estar la autonomía del Banco Central, no, es que somos de un sector. no, Y, pero y yo yo creo caché que eso que... debe cambiar, ese debate. no, o sea, mira, Debe ir hacia otro lado. es que eso de Chile está muy anticuado, ¿no? O sea, yo en Europa... en Europa tú vas y hablas de autonomía del Banco Central con una persona izquierda y te va a decir obvio, Ujú. obvio. O sea, no tiene ni una duda de que el Banco Central tiene que ser autónomo, que es un modelo mucho más exitoso. Lo que pasa es que acá tenemos como una línea un poco como de consignas, ¿cachai? Y se le otorga, se le achaca el principio neoliberal. Hay unas columnas de Nodo 21 que están en CIPER, Ujú. terribles de malas, pero así mal, hechas por unos sociólogos que todo el Banco Central chileno, y como ortodoxia neoliberal, el consenso de Washington, unas cosas como que tú decís, ¿de dónde sacan estas cosas? Claro, un Eh, poco un poco incluso lo que mostraba que es profesor, que fue candidato a senador, Gonzalo Marner, que es economista, o incluso el que es economista del Ministerio de Hacienda, y me van a retar, pero me permito decir lo que es Nicolás Gómez, a través de bueno, OPES. Nicolás Gómez de OPES. Yo creo Sí. que... Entonces ahí tienes esas dos líneas que van hacia la misma consigna de que se habla de que el Banco Central Autónomo, la ortodoxia neoliberal, No, ¿cachai que no tiene mucho sentido al final. Nicolás Gómez ha ido moderando en el sentido que no te dice que es ortodoxia neoliberal, te dice que es ortodoxo? Ujú. El concepto que ocupan los economistas, como ya saben que no es neoliberal, porque el Banco Central autónomo es un monopolio estatal. O sea, ¿cómo hacer eso neoliberal? O sea, Tiene sentido. no tiene ningún sentido. El neoliberalismo de por sí propicia modelos competitivos. eh, eh, entonces, entonces, obviamente, hablar de neoliberales es medio absurdo desde una perspectiva económica. Los sociólogos, algunos lo ocupan, pero los economistas no. Pero lo que te dicen es que es ortodoxo y ellos son heterodoxos. ¿Ya? Claro. Un concepto bien mañoso. Yo lo encuentro bien poco prolijo, pero bueno, está bien. Pero mira, volviendo a la discusión, la autonomía del Banco Central en cualquier país desarrollado te lo van a tomar como un modelo muy propio de una socialdemocracia. Digno de seguir al final. ¿Qué? Digno de seguir al final. Sí, mira, y hubieron muchos debates instalados. Mira, yo voy a dar un ejemplo. Eh, Fernando Atria decía que la constitución chilena era la única que te contenía 4 elementos para el Banco Central y como que lo extrapolaba como que fuera único en el mundo. Y cuando tuvimos la audiencia, él lo dijo, oye, porque lo había dicho en el seminario OPES, lo dijo, ya, lo único que está en la Constitución, que una serie de elementos. Yo le dije, oye, profesor Atria, no es cierto, el peruano también, el italiano también, el suizo también. Me dijo, ya no sabía. Y 2 o 3 días después, en otra entrevista, dijo exactamente lo mismo. O sea, les dio lo mismo que le refutáramos el punto, no había ningún apego. La idea era sembrar como un discurso. Eso pasaba mucho en la convención. Bueno, lo mismo que hablábamos con los de Chile Vamos, o sea, como esa lógica, como le da lo mismo lo que tú le dijeras. Y la idea era conservar el discurso. Entonces había como muy... Y eh, eso te demuestra, el Banco Central es la temática. Banco Central Autónomo. Sí, eso te demuestra que, que la lógica era poco dialogante, porque pese a la evidencia o a que tú a los distintos grupos les explicara una idea, insistían con la consigna. Entonces, esa lógica poco dialogante también costó mucho presentarla cuando se estaba construyendo el articulado. Claro. Como que partían de presunciones muy eh, costó como que la evidencia primera, o sea, costó como decir, oye, pero
sale un poco de los prejuicios y lee desde la evidencia que existe a nivel mundial. Eso costó mucho. Como que la evidencia era como una palabra como que producía un poco de alergia dentro de la convención. Y con todo, en verdad. Salvo con excepción, y por eso que te mencioné a Andrés Cruz, gente que estaba... de los pocos. Sí, de los pocos. Gente que estaba dispuesta a ser convencida, como abierta a escuchar y decirte, mira, yo no soy experto en este tema, convénceme, ¿cachai? Y eso yo encuentro que si eso hubiese primado en toda la convención, quizá otro gallo estaría cantando ahora. Claro, totalmente. Sí, y yo creo que en el fondo estas cocinas que han salido del Banco Central, de la autonomía del Banco Central actual, y además las consignas que surgieron durante el proceso constituyente sobre cómo quedó la propuesta constitucional del Banco Central, han sido temas bastante difíciles de explicar porque independiente de que una y otra vez uno explique eh, qué es el Banco Central Autónomo y además explique cómo quedó la propuesta, te siguen rayando con el tema de que no es que esto está mal, está todo mal. Cuando tienes cosas totalmente, ¿No? digamos, Yo creo que en el tema del Banco para Central, regular, el tema del Banco Central en particular. el tema del Banco Central en particular, yo creo que uno de los elementos más destacables de la propuesta que se puede tomar como base fue Sí, un texto futuro, sacando algunas cosas, sacando el 364, sacando la causal de remoción, retocando algunas de las consideraciones. Yo creo que puede ser perfectamente un texto muy, muy bueno. O sea, el texto que quedó, como yo te dije, no es un texto de 4, es un texto de 5.5. En esta temática, no estoy hablando de todo el texto constitucional, por favor, aclaro. Mira, el Banco Central ahí ponen el banco, no sé, como que el Fondo Federal. Pero yo creo que claro. se refieren A la Reserva Federal, si no me equivoco, ¿no? o sea, la Reserva Federal, el Banco Central Por el de gringo. Estados Mira, Unidos. el Banco Central gringo tiene una curiosidad, son curiosidades como de las que yo ponía, porque tú, una de las discusiones que se dio al principio de la convención, que es interesante como retomarla, el famoso mandato dual. ¿La gente Claro. entiende lo que es el mandato dual? ¿O lo explicamos? Podemos explicarlo, pero como básicamente es protección de la inflación y pleno empleo. Sí. Que las dos son objetivos, y son objetivos que en teoría al corto plazo son contradictorios, porque en teoría al corto plazo, si estoy fomentando el empleo, tengo que bajar la tasa y al revés, y entonces, pero eso genera más inflación en el mismo momento, entonces en teoría son contradictorios. Entonces, los mandatos duales, que eran mandatos que se ocupaban mucho a finales de los 80, eran como los opuestos a los focos inflacionarios, ya que es el chileno. Claro. Entonces, al principio de la discusión de la convención se daba mucho esta lógica de pongamos un mandato dual, que lo propuso Opes en su documento, y algunos lo decían. Y yo les decía, ya, pero es que esa discusión era del año 89, ¿ya? O esa discusión era del año 92. Pero desde que sí, existen los esquemas de inflación, que lo empezaron a tomar todos los bancos, como yo te contaba, a finales de los 90, a principios de los 2000, los esquemas de inflación dicen, oye, es que el empleo y la inflación no son contradictorios, ¿cachai? O sea, porque yo necesito tener un bajo desempleo para la inflación futura. Entonces, Claro. yo me preocupo del desempleo. ¿Ya? Entonces, no es como que sea uno o el otro. Entonces, esta lógica de los mandatos duales ha ido como extinguiéndose, porque todos han ido enfocando metas de inflación. A tal punto, nosotros tenemos en nuestro documento 2 citas de los 2 principales mandatos duales del mundo, que son Estados Unidos y Australia, dentro de los países desarrollados los únicos, ¿ya? Donde, como en el fondo, sus consejeros dicen como, mira, nosotros tenemos un mandato dual, pero eso es el papel, en la práctica ocupamos esquemas de inflación, ¿ya? Claro. Y ahí están las citas, con el año en que lo dijeron y todo, ¿ya? O sea, en el fondo diciendo, mira, tenemos un mandato dual, porque este mandato se hizo en los años 80, donde estaba esta discusión binaria, pero entendemos que hoy en día todo el mundo funciona Un esquema de inflación. con esquemas de inflación. Y los esquemas de inflación entienden de esta lógica que el objetivo es inflacionario, pero que el desempleo les importa porque repercute en la inflación futura, ¿ya? Claro. Entonces, como que al principio de la convención, como que todo el mundo hablaba, ya, pero que ustedes están con un mandato foco inflacionario, y nosotros como,
Pero si no, si esa es la discusión de los 90, nosotros estamos en el 2021. Hoy en día todos entendemos que actuamos por esquemas de metainflación. ¿Ya? Entonces, no, pero es que Estados Unidos, no, Estados Unidos en la práctica ocupa esquemas de metainflación. Australia también. Tiene un mandato que está escrito en una ley muy antigua, entonces está el papel. Pero en la práctica, en el día a día, cuando se junta el Consejo a definir la tasa, cuando se junta la Reserva Federal o la Reserva Australiana a definir la tasa, ocupan modelos de esquemas de inflación. Y es cosa de verlo un poco lo que hace hoy día la Reserva Federal y lo que está haciendo también incluso el Banco Central Europeo. No, bueno, el Banco Central Europeo nunca nadie tiene duda, porque el Banco Central Europeo tiene modelo Bundesbank igual que Chile, entonces 100%, 100% meta inflacionaria. Pero Australia, Estados Unidos y Australia, lo que dices tú. Australia tiene una meta inflacionaria más baja que la chilena, o sea, más conservadora, mucho más exigente, de 2% en vez de 3%, eso es un punto menos de inflación. Claro. Entonces decir que no, pero es que Chile es más flexible la chilena que la australiana. Entonces, mira, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir de fondo es que los datos son muy útiles, pero tienen que ser analizados en un contexto, en su implementación, como dice alguien, de acuerdo a la cultura local. Ya hay cosas que se pueden funcionar muy bien en Australia que no van a funcionar bien en Chile. Entonces, el dato tiene que tener un análisis crítico. ¿Ya? Y eso nosotros sentíamos que tú mencionaste a Mauricio Daza, para mí él era el ejemplo número uno de tirar el dato, pero sin ni siquiera darle una vuelta al dato. Entonces, la idea es contextualizar todos estos datos y sacar una opinión más crítica. Pero mira, yo, pese a todo lo crítico que ha sido en este live, yo creo que en el tema del Banco Central al menos salió algo más o menos decente. Si bien no fue en una disposición así como que yo te dijera, oh, todos los constituyentes nos recibieron de brazos abiertos, súper simpáticos. No, no fue así, fue súper tenso y todo. Al menos al final se logró presionar para tener algo. Y digo la palabra presionar porque es verdad, lo que hicimos fue presionar, no fue dialogar, interactuar, intercambiar ideas. No, Kaiser probablemente no cree en los bancos centrales, amigos. Ninguno de los es más libertario. No sé si es que cree o no cree, no me interesa tampoco. Pero yo ya lo dije acá, Hayek decía como principio, que un principio propio del liberalismo ortodoxo, que los bancos privados debían emitir, como era antes de la creación de los bancos centrales, estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Y que se ha generado un mercado competitivo entre los bancos privados, entonces la gente, si es que hay un banco privado que no confía en la moneda que le emite, va a ir al que sí confía porque sí tiene resguardo, entonces la competencia va a generar esto. Eso sería una lógica neoliberal probablemente. Claro. Entonces, no metamos esas lógicas... Ahí alguien pregunta si en la nueva constitución el Banco Central era autónomo o no. Lo que dije antes. Lo dijo y sí. Dije que sí, pero con grado de autonomía. La respuesta no es sí o no. Eso es lo que yo traté de decir que no existe. O sea, era falso cuando los constituyentes chilenos decían que no era autónomo. También era falso cuando los constituyentes apruebo, no sé, decían que sí, que el Banco Central era autónomo. No es autónomo o no autónomo, tiene grados de autonomía, ¿ya? Eso es lo que yo quería dejar claro. O sea, no es que sea 0 o 1. Yeah. El Banco Central era 0,7 autónomo o 0,6 autónomo. Y el punto es si era más autónomo de lo que venía haciendo y si era más autónomo que lo que se estaba estirando en el mundo. Y entonces ahí yo soy súper claro. En el mundo se está estirando que los bancos centrales son cada día más autónomos. O sea, el Banco Central suizo hoy día es más autónomo que lo que era hace 10 años. El Banco Central sueco hoy en día es más autónomo que lo que era hace 15 años cuando se hizo el cambio. El Banco Central italiano es más autónomo. O sea, todos los bancos centrales hoy en día son más autónomos que eran sobre sí mismos que lo que eran hace 20 años. ¿Ya? El Banco Central neozelandés hoy en día, aunque no ha cambiado ninguna coma del texto, en la práctica es más autónomo que lo que era en los 90. ¿Ya? Y lo puedo dar con ejemplo. El Banco Neozelandés en los 90 fijaba de mutuo acuerdo con el gobierno la meta inflacionaria. El gobierno nunca más tocó la meta inflacionaria desde los años 90, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, más autónomos. Todos los bancos centrales habían mutado que respecto a sí mismos habían avanzado en grado de autonomía. Insisto, grados de autonomía, no autónomo, no autónomo. No es 0 y 1, es
con matices, todos habían aumentado un grado. Lo que estaba haciendo esta constitución en Chile era disminuir un par de grados, no muchos, pero sí un par, y eso era muy raro, porque era como contratendencial, era como respecto a sí mismo iba a ser un poco menos autónomo, ¿ya? Y eso era muy contratendencial, ¿ya? Pero decir que no era autónomo es falso. Decir que sí era autónomo es mañoso. La verdad es, tiene grados de autonomía. Claro. Sí, y yo creo que y eso va a ser de los debates como que hay que empezar a tomar como de informar a la gente que se quedó con esa parte del proceso del Banco Central. Sí, y yo creo que Va a ser lamentable. difícil, pero Mira, hay gente en Twitter que hay que todavía pelear. dice, hay gente en Twitter, como bien tú dices, que todavía te ataca y te dice, no, no queda autónomo porque dice que debe tomar en consideración. Olivos, Ah, Marcela Cubillo. Y ahí me van a mm, retar de la universidad, pero hay que decirlo. En su libro dice que lo que hablamos del artículo 358 de que la bueno, aquí, consideración de la política general, la orientación general de la política económica del gobierno, con eso se acaba la autonomía. Lo dijo en su libro. mira, yo mandaría a Marcela Cubillo a hablar con economistas del Banco Central que no son economistas de izquierda, como Vittorio Corvo, y que le pregunta a ellos, o Rodrigo Vergara, si eso atenta contra la autonomía del Banco Central. Le O Rosana aseguro. Costa, que hoy día es Sí, presidenta. le aseguro que las dos le van a decir que no. No, es que Rosana Costa no te va a decir nada, porque Claro, yo hablo, porque ella es presidenta y no porque tiene... como el Banco Central es autónomo, pero ser autónomo tiene cierto... es que no creo que haya un objetivo que, no creo que la gente diga, voy a bajar los grados de autonomía. Yo creo que hay No ciertas se cosas que le entendía. chocaban a ciertos autores que querían corregirla y que sí bajaban los grados de autonomía. Y hay gente que creía que el Banco Central se mandataba solo, que no estaba, no estaba completamente alejado de la realidad política del país, que tenían excesiva autonomía, decían, oye, tú puedes acusar constitucionalmente al Contralor y no voy a acusar constitucionalmente a un consejero, entonces ocupan todo ese argumento. Y también el tema que hablábamos antes, de que el Banco Central está demasiado desacoplado con el financiamiento del desarrollo, ¿ya? Claro. Entonces, por distintos motivos hay gente que creía que tenía que ser menos autónomo. A ver, tratemos de poner esto en perspectiva. Cuando uno trata de poner esto en perspectiva y tener una discusión real, uno trata de entender el contraargumento. Entenderlo, no caricaturizarlo y burlarse. Claro. Entenderlo. Entonces, había gente que sentía que el Banco Central chileno era excesivamente autónomo. ¿Ya? Incluso algunos te decían que creían que era el más autónomo del mundo. No es cierto. O sea, con el índice de Garriga ni siquiera el más autónomo de Latinoamérica. Ya el peruano es más autónomo. Y ocupaban índices como el de Cookman del año 92, pero que son índices completamente desactualizados. Yo creo que buena parte de la defensa de que el Banco Central chileno era excesivamente autónomo venía de ciertos economistas sobre 70 años que están un poco obsoletos en conocimiento. ¿Ya? Y perdón que lo diga así que acá hay alguien de la Universidad de Chile, pero yo creo que don Ricardo French Davis quedó un poco en el pasado, Roberto Sales también. Que no dejan de Eh, ser buenos economistas, pero no, son... fueron buenos economistas, pero siguen ocupando índices que están de hace 30 años, ¿cachai? Entonces Roberto Sales me mostraba el índice de Google, man, y yo decía, pero don Roberto, se han inventado 7 índices posteriores que toman muchos más elementos de lo que están haciendo los bancos centrales hoy en día, y este índice de finales de los 80, que como yo les había hablado, antes de que se implementaran las metas de esquemas de inflación, o sea, antes de que operaran los bancos centrales como están operando actualmente, ¿ya? Entonces, pero bueno, volviendo al tema, se introdujo este mito que el Banco Central chileno era como el más autónomo del mundo, cosa que no es cierto. Nosotros en nuestro trabajo hicimos un trabajo de reeducar los índices modernos y poner el Banco Central chileno y quedaba sobre la medianía de la tabla, pero había muchos países más autónomos, Italia, Suiza, Perú y varios más, ¿ya? Entonces, se instalaron ciertos mitos, ¿ya? Y yo creo que hay que llevar la discusión, sacarle los mitos, sacarle los prejuicios, y empezar a evaluar las cosas en su mérito, y eso no es blanco y negro, y a evaluar las cosas en su mérito implica también hacer un esfuerzo de tratar de entender el contraargumento. Tratar de entenderlo, no caricaturizarlo. No decir, es burdo, ¿por qué lo quieren hacer? Porque son tontos y malvados. No, pues eso es muy fácil, es muy simplón. Ellos lo quieren hacer porque ellos sienten esto. Entonces yo tengo que tratar de explicarte por qué eso no es tan bueno igual.
¿cachai? O sea, pero tratar de entenderlo primero. Claro, y eso en ese sentido es algo que hay que ir peleando todavía. Queda trecho, pero es un Pero punto yo creo que se avanzó que mucho. podemos ir a alcanzar a la gente en ese Yo creo sentido. que el Banco Central, en el nuevo proceso que va a venir, va a partir en un piso mucho mejor del que partió en el actual proceso. Yo creo De que todas se maneras. generó un cierto consenso en grupos de izquierda que tenían una visión más crítica de que la situación del Banco Central no era particularmente crítica. Uh-huh. Y que muchas de sus críticas a la política de desarrollo del país, al modelo económico, en verdad estaban más alojados en su crítica a la política fiscal más que en la política monetaria. Claro. Y eso que al principio no lo tenían tan claro, que lo intermezclaban un poco, yo creo que fue quedando un poco más decantado en el proceso. O sea, yo creo que hoy día, en términos de política monetaria, partimos mejor pie que lo que se partió hace 2 años, digamos. Claro, de todas maneras. Oye, Andrés, bueno, ya estamos como en la hora de término. Tuvimos 1 hora y media, se nos pasó volando. Unas últimas palabras, así como para toda la gente que nos vio y que nos va a ver, porque vamos a ver la posibilidad si se pueden subir los 2 lives, si es que quedó guardado, archivado el anterior, que se cortó. Sí. No, bueno, nada, porque con lo que hablamos al final, tratar de hacer un esfuerzo por tratar de entender los puntos de la contraparte, no partir de la premisa de que lo hacen porque son malos, ¿cachai? Como tratar de salir de esa lógica que yo creo que tiene un poco contaminado el ambiente discusión chileno y eso nos llevó a un fracaso constitucional, independiente de la posición que haya estado cada uno, lo que sucedió fue un fracaso, o sea, Chile no se pudo dar una nueva constitución y eso fue porque no fuimos capaces de establecer diálogo y es muy difícil establecer diálogo si uno parte del prejuicio de que el gallo al frente lo está diciendo porque una de dos, o porque es tonto o porque es malvado. O sea, si argumenta contra lo que yo creo es tonto o bien es malo. Entonces sabe que lo que está diciendo es malo, pero como él es malvado lo va a decir igual. ¿Qué nos espera para el próximo proceso? Yo creo que, mi opinión, que yo creo que va a ser mejor que lo que vivimos. O sea, hay lecciones aprendidas. Yo creo que acá hay una maduración de parte de la ciudadanía, del pueblo chileno, de la ciudadanía. Yo creo que hay una maduración, hay muchas cosas que no sé qué parecía más un partido de fútbol, pero bueno, yo creo y espero y tengo la confianza en que haya habido una cierta maduración que la gente la incorpore a partir de la experiencia. Los fracasos uno los puede tomar de dos formas, como un aprendizaje o como una frustración. Yo espero que, ojalá lo tomemos como un aprendizaje. Esperemos que sí, y además esperar es que de darse un nuevo proceso se vaya moderando la discusión, que yo creo que eso es lo más importante y lo que podría generar el éxito de un nuevo proceso constituyente y en consecuencia poder tener una nueva constitución que nos convoque Mira, más. no, acá me dice, se supone que será mejor. Convengamos una cosa, cuesta mucho tener una constitución que no sea aprobada por una amplia mayoría, mucho. Yo no conozco, o sea, piensa tú que el proceso chileno es la primera vez en la historia de la humanidad que una convención electa para redactar democráticamente una constitución es rechazada. Nunca se había dado, siempre se aprueban con un 80, 75%. O sea, acá algo funcionó mal. Entonces, ahí también tiene que hacer la autocrítica en lo que está proclive al texto de qué funcionó mal. O sea, como muy bien dice acá Rafael, tiene que dar más humildad y es la única forma de mejorar cuando algo se hizo mal. Claro. Yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo, entre que haya autocrítica, haya humildad y también que estar con ese optimismo de que se puede dar un mejor proceso, en el fondo. Sí. Mira, Y pelear porque también haya un mejor y que proceso, yo porque creo que si esperamos así como si nada. yo creo que hay una lección aprendida, porque yo creo que durante mi experiencia en la convención fue que yo creo que los convencionales creían que esto se iba a aprobar independiente de lo que escribieran. Como que el apruebo era un default, o sea, sí o sí se aprobaba. Y yo creo que esta lección es fuertísima. Si no te puedes arrancar tanto con los tarros porque se podría llegar a rechazar. Y esa cuestión yo creo que tenerla presente, todo el proceso va a hacer que siempre el proceso sea más sano, sea más abierto. Claro, esperemos que sí. Bueno, Andrés, oye, nuevamente un millón de gracias
por aceptar la invitación, de haber estado acá en la hora y media. Bueno, ya que vamos para las 2 horas derechamente, pero no, agradecerte todo el tiempo, agradecerle a toda la gente que estuvo conectada desde el inicio y los que se reconectaron para esta segunda patita del live, que estuvo en verdad bastante bueno. Bueno, aprendí mucho, déjame decirlo. Aprendí mucho en esta conversación contigo, Andrés. No sé si que aprendimos mucho, pero gracias a ti por el espacio y ojalá la gente se informe harto. Sí, de todas formas. Ahí tenemos que dar esa parte de seguir informando. Ya, pues, felicitaciones por tu Instagram. Muchísimas gracias, Andrés, y a ti por la iniciativa. Y estaremos conversando en algún momento. Así que un abrazo a la distancia. Descansa. Chao, chao.